Bueno, pues sintonía para saludar al amigo Juan Manuel Reyes Cornejo. Juan Manuel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Isidro, buenas tardes a los oyentes. Bueno, estamos hablando de una semana que ha terminado la anterior de una manera un poco aparatosa y con un susto tremendo, y de hecho incluso observando con más tranquilidad las imágenes de ese pues, de Rubio, no sé cómo llamarlo, de ese derrumbe de tantos metros cúbicos bueno, te quedas con la boca abierta, parece que es algo de fuera y no sucedió este fin de semana. Menudo susto, ¿verdad? Ya tenemos que tener en cuenta que las islas tienen dos procesos, uno de crecimiento, que es el proceso volcánico, y después el de la erosión, que es también la desaparición de parte de... Y sobre todo cuando uno se acerca a esos taludes, tiene uno que tener cierto respeto. Aquí, Ujú. mira, tenemos el caso de la TF5 también, con los desprendimientos que se han producido recientemente y que incluso llegaron a hacer un corte total. Sí. Y no hay que perder de vista estas circunstancias de que la erosión va trabajando en los terrenos y tarde o temprano, o mira lo que pasó en Teno cuando quedaron Sí, aisladas las exacto. personas. Y todo viene relacionado, según me dicen algunas personas que entienden un poquito del tema, sobre todo gente del campo, viene relacionado con que no ha llovido. Claro, Es decir, que se seca claro, la tanto el tierra se va terreno soltando y después ya la propia y inercia, lo que también es date decir. cuenta tú que la vegetación hace de Sí, amarre también. cierto, 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 ¿no? Bueno, pues no quiero decirte yo en zonas despobladas o incluso donde ha habido incendios y demás, cuando venga la lluvia, pues ya saben ustedes lo que ocurre, ¿no? Bueno, con Juan Manuel Reyes Cornejo tratamos varios temas. El otro día, teníamos uno ya previsto y mucha gente ya lo ha visto incluso en el Face, que él, pues bueno, amablemente también lo ha puesto. Vamos a hablar acerca del Puerto de la Cruz y esos, han habido varios, pero uno de los más destacados, pues también siniestros desde el punto de vista marítimo, ¿no? Ay, ese ansiado muelle, si lo tuviera. Si lo tuviera. El problema sí es que, como tú bien has dicho, no es el único, pero bueno, es No, uno de los más destacados por las características de la embarcación sí, la envergadura y y la todo, claro. envergadura. Ujú. Pero sí han habido varios. Bueno, todos recordamos más recientemente el fallecimiento de unos pescadores entrando en la rada, Sí, señor. o también, después hablaremos también, incluso voy a sacar otro que es un velero de unos de unos bomberos valencianos que también sufrieron un naufragio en nuestra y que hay detalles que no se conocen y que yo sí los conozco y los voy, si nos da tiempo los vamos a destacar también Bueno. una vez que trataremos el tema del Titli. Bueno, el Titli lleva el nombre de un monte de los Alpes suizos que Ujú. viene a ser muy similar al Teide, de 3.238 metros de altitud. Le pusieron ese nombre. Es un carguero que fue aparejado con motor de vapor y aparejado como goleta también, con lo cual se servía también del viento. Y fue construido en los astilleros de Neyland en Oslo, Noruega. Ujú. Como te decía, tenía un motor de vapor y un casco de acero y desplazaba, esto para los que tengan conocimientos náuticos, un registro bruto de 1.470 toneladas y sus dimensiones eran de 231 pies de eslora, 35 de manga y 20 pies de calado. Y fue votado, su vida útil fue de 6 Ujú. años porque fue votado en 1904 y resultó que el desgraciado día 10 de diciembre de 1910 pues naufragó en La Brava, que era como se conocía lo que Esa hoy zona. conocemos por Punta Brava y que era una lengua volcánica que se introducía en el mar, deshabitada por supuesto en aquella época, Ujú. con un acceso muy difícil también porque yo creo que ni siquiera estaba hecha la antigua carretera, que no sé si algunos oyentes la conocieron, la antigua carretera que enlazaba el casco del Puerto de la Cruz con Punta Brava, y era una zona un poco inhóspita, ¿verdad? Ujú. Que hasta que don Isidoro Luz Carpenter no repartió Los los terrenos. solares allí para Ujú. que la gente de alguna manera se construyera las viviendas, eh, fue lazareto también, pero estamos hablando ya de épocas más recientes. Tú imagínate lo apartado y despoblado Esa que tenía etapa, que ser esa claro. zona. Sí. Bueno, pues como decíamos, el Titli estaba dedicado, era un carguero y estaba dedicado a uno de sus cometidos fue pues el transporte de los Mercancía. plátanos en Ajá. aquellos huacales que mucha gente Sí. cuando ve las fotos antiguas del muelle se piensan que son Sí. cajas de pescado y no, son los huacales, Guacales. eran unos elementos de madera en los que se transportaban los plátanos para evitar que fueran golpeados y se moliesen. Y bueno, como te decía, uno de los tantos temporales de invierno que suelen azotar al Puerto de la Cruz
en estos meses precisamente de otoño e invierno, pues el día, fue por la madrugada del día 11 de diciembre de 1910, había un temporal bastante considerable de viento y un mar de leva de estos que bate con mucha fuerza, lo que hizo que el barco se desviara y que iba cargado con unos 3.000 guacales de plátano y fuese empujado hasta lo que llamábamos la Brava. Como decíamos, tenía un casco de acero, pero claro, esto al dar con la piedra volcánica le produjo la rotura de su casco y que de alguna manera también las olas lo embarrancaran en el lugar de Punta Brava o de la Brava. Me imagino que tuvo que ser algo grandioso. Bueno, no sé si... ¿A qué hora resultó, dijiste? Fue de madrugada, De madrugada, ya amaneciendo. Y resulta que por lo visto un agricultor, pues claro, por allí no había tampoco muchos vecinos. Estaba si acaso lo más próximo la casa esta que ha visto don Felipe Machado del Hoyo con su esposa, de los Galanes, que es la que ocupa la finca que está más inmediata a lo que hoy es la avenida Francisco Afonso Carrillo. Y que por cierto fue el lugar donde fueron acogidos los náufragos una vez rescatados. Bueno, pues esto, como estábamos diciendo, probablemente algún agricultor, por lo que cuenta don Agustín Armas, que es uno de los hijos de uno de los socorristas, se percató por la bocina del barco, que claro, la tripulación al verse encallada lo que hizo fue empezar a tocar, y con aquel mar de leva, a empezar a tocar la bocina del barco, y hizo que este agricultor se dirigiera a la población y comunicara o notificara los hechos, notificar la catástrofe que se había producido, con lo cual se desplazan al lugar las autoridades locales, el alcalde del Puerto de la Cruz, don José de Rollo González de Chávez, quien desde los primeros instantes se dio cita en el lugar de los hechos con el cabo de mar, don Gregorio Rodríguez, con el juez accidental, don Antonio Izquierdo, el secretario del juzgado, don Agustín Martín, el comisario de policía, don Leoncio Peña, la policía municipal, y también comisionaron a la Guardia Civil de la Orotava, que bajaron. Y bueno, lo que hicieron fue, tú imagínate, en 1910 los medios de emergencia que había, ¿no? Que no existía nada de las infraestructuras que hoy tenemos, pues se comisionaron a unos voluntarios que eran pescadores y conocedores del mar y de sus características, y un poco el que llevó las operaciones fue don Sebastián Castro Morales, con don Francisco Álvarez García, don Gregorio Montes de Oca García, don Isidro Ramos, don Pedro Mesa López y don Ángel Armas Álvarez, que ya te digo, tiene un hijo que todavía es vivo y que tiene incluso creo que tiene una página o un blog en la que hace referencia a estos hechos, que por si tienen interés los oyentes la pueden consultar, junto con Bernardo Cabo también y Bruno Álvarez, que también reseñan estos acontecimientos en las redes. Bueno, pues amarraron unos gruesos cabos desde los riscos a la proa del buque, y los marineros fueron saliendo de uno en uno, atados con unos arneses, me imagino, improvisados de la época, aprovechando los momentos de tranquilidad del mar. Tú sabes que los marineros suelen decir que vienen no sé cuántas olas seguidas, y que pues en esos interín pues iban saliendo, logrando salvar la vida de 15 miembros de la tripulación. Como te decía antes, la tripulación estaba compuesta por 18 miembros de ese barco de cabotaje, y murieron en total 4, precisamente sorprendidos por las olas o por los golpes de mar, y lo que supuso también una tragedia, ¿no? Sí, que pudo haber sido mucho mayor. Pero que pudo haber sido mucho mayor. Como te dije, fueron acogidos en la casa de los Galanes una vez, y después, fíjate tú lo que es la bonomía o la hospitalidad de los canarios, que los vecinos del puerto organizaron colectas y funciones teatrales a beneficio de los supervivientes del naufragio, así como de los fallecidos, ¿no? Que estuvieron alojados, estuvieron durante un tiempo alojados, ¿no? Hay un problema que tenemos con tu comunicación, porque se nos mete mucho ruido. ¿Estás muy lejos de la base de inalámbrica? Espérate un momentito. Es que se oye el ruido, se oye un rugidillo de fondo, ¿sabes? Pues
no logró solucionarlo. Pues como decíamos, Sí. Se hicieron cuestaciones populares para de alguna manera afrontar esa desgracia que hubo, y ya una vez ocurridos los hechos, pues incluso el rey de Noruega, el rey Haakon, que desarrolló su periodo entre 1872 y 1957, en acuerdo con su gobierno, decidió galardonar con medallas y pergaminos a los socorristas que habían rescatado a la tripulación. Y incluso, como te decía, don Agustín Armas, su propio blog, hace unas fotografías de estas medallas y estos reconocimientos. Sí. Y ya nos tendríamos que remontar nada menos que ya al siglo XX y a 1980, en que fue rescatada la hélice del fondo del mar por los componentes de la Escuela de Buceo de Tenerife, en colaboración con alumnos del Colegio Montessori de Santa Cruz, que también realizaron un trabajo de investigación muy importante sobre la vida del vapor Titlis, recabando de las fuentes del gobierno de Noruega, el armador del buque, y de diferentes bibliotecas, tanto locales como de Noruega, y las compañías internacionales aseguradoras de buques, Sí. y consultaron también algunos archivos fotográficos de la época que dieron la reconstrucción un poco de la trayectoria o de la vida útil, que como te decía antes fue de 6 años de este carguero. ¿Dónde en principio dijiste tú que estaba porque no estaba donde está ahora la hélice, estaba en otro sitio, ¿no? Hubo, según acuerdo de la Corporación Municipal, el 25 de junio de 1980, la hélice fue colocada en un pedestal en la Plaza Manuel Ballesteros, donde vive tu suegra. Sí. Y al acto acudieron las autoridades locales, el cónsul de Noruega, el señor Lindberg, una representación del cuerpo consular acreditado en Tenerife, el párroco del barrio y componentes de la Escuela de Buceo de Tenerife y los alumnos de Montessori que habían hecho la labor investigativa de la vida del Titlis. Hoy en día, creo que en el periodo de don Marcos Brito, se trasladó a la plaza de Antonio María Hernández, que viene a ser la confluencia entre la avenida del Oro Parque y la calle Bencomo, sí, donde está actualmente ubicada. Estoy de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Deberían destacarlo mucho más. Y de hecho, mi opinión personal, Juanma, es el hecho de que deberían en una de las rotondas de la zona estar ubicada, porque estamos hablando de un acto muy emblemático y sobre todo de la idiosincrasia y la solidaridad del pueblo portuense, ¿no? Del Puerto de la Cruz. Entonces, pues debería estar, pero por lo menos tú deseas poner una peana, ¿no? O algo que destaque más, una luz también, no vendría mal un foquito o algo, ¿no? De todas maneras, Isidro, también te digo que ha habido otros acontecimientos similares y ni siquiera hay reseña porque han pasado desapercibidos por otras circunstancias, y te voy a poner como ejemplo el naufragio de un velero de recreo que se suscitó. Esto fue a principios de la década de los 90, porque estaba en construcción la Plaza de Europa. La Plaza de Europa se terminó en el año 92. Sí. Y una noche de fin de año, no recuerdo bien si fue entre el 90-91, entre el 91 y 92, estaban fraguando las estructuras de la plaza, las estructuras de la Plaza de Europa, y recuerdo que había unas mangueras pero toda aquella zona estaba acordonada. Y claro, esto fue el día de fin de año, el día 31 de diciembre para el 1 de enero. Y el vigilante de las obras de los Núñez que estaban realizando la Plaza de Europa se ausentó de allí por algún motivo. Y estaba incluso instalada la feria de navideña, ¿sabes? Que venía con todos los artilugios y se instalaba en el futuro parque marítimo o explanada del muelle donde está el estacionamiento. Sí. Y se aproximaba, había un mar igual que el que estábamos describiendo con el tema del Titlis, y este velero venía de Valencia gracias a Dios que la tripulación eran bomberos y estaban en buena forma física, y total, que se vieron en ese mar de leva y con un viento también terrible. Y claro, al consultar, me imagino, los mapas y demás, vieron Puerto de la Cruz y pensaron que era un puerto practicable. Después ellos se quejaban a posteriori, cuando lograron rescatarlo, de que si el balizamiento o las señales que tenía, que si había una luz verde. Pero bueno, eso también es mucho producto de lo que se habla, ¿no? De la rumorología. Pero lo que está claro es una cosa. El tema es que el velero tomó una ola, y fue como una tabla de surf. Se destrozó completamente contra el muro de la Plaza de Europa,
y en este caso tú lo conoces, a Miguel Molina, Sí, que ya es compañero policía local retirado. jubilado. El hijo de Miguel, el de la Falange, y Sí, doña Delfina. fue el que comandó el Sí, rescate sí. por medio, coordinando a los compañeros de la policía local, y tuvieron que izar a los bomberos con unas mangueras que había para regar los encofrados y Sí. la parte que estaban fundiendo de la Plaza de Europa, que tú sabes que eso tiene un efecto elástico, que es como... Y gracias a la pericia y al buen estado de forma de estos señores bomberos, y que incluso Miguel Molina llegó a arriesgar su vida introduciéndose por la parte de la casa de la aduana para sacarlo. Y fue, lo dicho, en un golpe de mar, es decir, el velero se precipitó contra el muro de la Plaza de Europa, y después no dio tiempo, casi fue todo dicho y hecho. Muy Es decir, el rápido, velero lo vimos en la bocana del muelle, y en cuestión de segundos ya estaba empotrado en el lo que muelle. le pasó a los dos Y bueno, ciudadanos. todavía hay Sí. gente que va a buscar plomo del contrapeso que llevan, del lastre que llevan, Sí. que quedó muy cerca de allí donde está el bar de la cofradía, en aquel bajío, en aquella parte del bajío se ha sacado, se ha extraído todavía. Hay gente que va a buscar plomo para hacerse las plomadas para pescar. Es otro acontecimiento que no tuvo repercusión porque luego, claro, estos señores de Valencia, al perder el barco y verse en la situación que se vieron y la confusión que tuvieron, pensaron que no pensaron en quién habían arriesgado su vida, que también lo hicieron de una forma heroica y que no tuvo ninguna trascendencia. Es una lástima, pero bueno, ahí está. Bueno, yo en cualquier De caso... todas maneras, a Miguel Sí. Molina Está de bien alguna manera recordarle, claro, hombre. le reconocieron, los policías a su mando le reconocieron antes de despedirse su labor meritoria en su profesión. Bueno, lo que sí te digo es una cosa, independientemente de que tuviesen o no razón, la entrada al puerto, al muelle del Puerto de la Cruz sigue siendo desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo incluso, fíjate tú para que ustedes vean cómo yo recuerdo, un pescador de la Ranilla que decía que tenían que haberle pegado ya un petardo en la parte baja de la entrada de la rada, porque el problema que tiene la bocana esa es que hay una especie de saliente. Eso me decía este señor, que bueno, que después a todas luces se vio lo que sucedió con Francisco y con José, o bueno, todo el mundo sabe el Pipo y el Caballa, que me disculpe porque es los apodos que tenía para don Agustín, bueno, no sé si es Agustín el que es familia de Jesús o de Juan Jesús, o el otro pues Carballo, y el otro era no sé los apellidos Acosta, pero lo cierto es que allí perdieron la vida, y una de las razones por las cuales, y mira que eran marineros experimentados, fue precisamente esa dichosa entrada estrecha a la bocana del muelle, que se podía haber solucionado hacía mucho tiempo con dinero, ¿no? Bueno, de hecho, incluso lo que puse el otro día, que hablamos el viernes en la tertulia de turismo, el mismo Menis lo comentaba también, ¿no? Que se iba a arreglar también ese problema histórico del muelle de Puerto de la Cruz, que lamentablemente no se ha solucionado y que sigue siendo un peligro para cualquier embarcación que quiera hacer entrada de refugio, o incluso simplemente, Juanma, por urgencia. Es decir, en una situación como esa, tú intentas buscar abrigo y lógicamente, ¿dónde tienes que entrar? Si ves un muelle y hay una bocana, tú entras. Otra cosa que después no esté en condiciones, ¿no? Ese es el gran pecado que tiene el muelle de Puerto de la Cruz, que no lo han solucionado. Y hoy sale precisamente en La Gomera, diciendo Curvelo que quiere él que le dejen ya el dinero que habían pactado para Puerto Santiago. Claro, todo el mundo quiere y aquí parece que nadie puede. Sí, pero señor. Bueno, son situaciones que estamos ahí por medio, ¿no? Bueno, de todas maneras hay que destacar el sentido de acogida que tenemos Siempre, los canarios, y de sí. cómo muchas de estas situaciones de precariedad se han resuelto luego para evitar víctimas con la hospitalidad que nos caracteriza y el arrojo, porque muchas de estas personas pusieron en riesgo su vida para poder salvar a otras. Bueno, viste la palabra que te puse, la expresión noruega, que es tak ben, que es gracias, amigos, por esa ayuda que le ofrecieron a esas personas, que me imagino que habrán tenido. Después, quién sabe, con el paso de los años habrán venido algunos de sus descendientes, o ellos mismos en su época ya también, si eran muy jóvenes cuando ese naufragio, de nuevo a regalar al puerto de la Cruz y decir, aquí salve yo la vida, ¿no? Es tremendo, ¿no? Gracias a también que la gente nos ayudó, ¿no? Bueno, pues eso es parte de la historia. Tú comentabas algo también allí, que alguien te decía
Y tú decías, no, gracias que lo sacamos en este medio. Y yo te digo a ti, gracias porque tú eres el conductor de todas esas cosas que si no es a través de este medio, pero por supuesto a través del saber hacer de Juan Manuel Reyes Cornejo y de todos los que hacemos la radio y ese espacio de Tanevir Canario, esto no aparecería en ningún sitio. De vez en cuando ponen, cuando se acuerdan, cuando hay un aniversario te ponen un reportaje, pero poco menos, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras más. también, Isidro, hay que destacar la labor de algunos historiadores locales y Sí. también divulgadores que, ya te digo, como por ejemplo Bernardo Cabo o el amigo de la Orotava, Bruno. ahora no me viene el nombre. Bruno Álvarez. Bruno, sí. Melesio también creo que a lo mejor claro, también puede que haber son actuado gente que algo. están ahí y que hoy en día con el móvil que tenemos en la mano se pueden consultar muchos de estos temas y que están dejándolos ahí para la posteridad porque pasan inadvertidos. Tuviste lo que comentaba uno de los oyentes en el Facebook, que él pasaba por allí y prácticamente sí, sabía que era la hélice de un barco que había naufragado allí, pero no conocían los detalles. Bueno, pues y es una lástima que perdamos la referencia de lo que nuestros antepasados han una hecho. plaquita bien, pero una placa que se vea bien, porque es que da la impresión, te lo juro, con todos mis respetos a los que ubican esas cosas, está bien poner una placa que dure ahí de toda la vida, que tú pongas una placa de un metal noble o lo que sea y la pongas ahí, pero esa placa, a la gente que pasa por allí no la lee y no se para a leerla, además que es complicado. Póngalo usted, como suele hacerse en tantos sitios, una placa con blanco de fondo, letras negras que se vea, un foco que destaque, porque es que esas son las cositas que uno no entiende. Si lo hace, hazlo bien, hombre, pero no en el Puerto de la Cruz, en cualquier, aquí en Los Realejos, en La Orotava, donde sea, oiga. Juanma, pues seguiremos hablando de todo ello, porque bien, son temas muy, muy interesantes y bueno, esta semana que sabes que estuve con Jesús, que estuve con esa sesión que, bueno, tú nos mandaste la fotografía, ese regalo, y que yo no sabía que era pues tía de él, bueno, es hermana de don Ezequiel, sí, y es la que también bordó muchas de las imágenes, el Cristo de don Álvaro, bueno, pero la túnica que la copió del Nazareno La Orotava, era una buena bordadora también y una buena costurera. Bueno, pues hablaremos de todo ello esta semana, como digo, la semana también que viene, así que ahora dentro de un ratito te espero en la tertulia de turismo, ¿de acuerdo? Sí, de mira, turismo no, puse el móvil a cargar y yo creo que ya tiene un poquito más de carga y no me va a dejar colgado. Si quieres, como tenemos problemas técnicos con la línea, me llamas ahora al móvil, ¿vale? Muy bien, perfecto, pues hablamos ahora dentro de un ratito con el amigo también Juan Manuel, que junto con Pepe y esperemos también la Lilla entren en esas tradiciones, que encuentro de tradiciones que tenemos en un instante. Enseguida volvemos.